partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como desde hace 18 años. Y falta tan poco ahora para las elecciones legislativas, ¿no? 10 días. Hoy vamos a hablar de las conclusiones de lo que se está llevando a cabo en Glasgow, Escocia, la cumbre de las partes, la número 26 de cambio climático, con un experto, un miembro del IPCC, panel intergubernamental de cambio climático, Gabriel Vázquez Amabile, ingeniero agrónomo con posgrados en Estados Unidos y máster, que nos va a explicar un poco las conclusiones de lo que tiene que ver con la reducción que van a hacer de la emisión de metano, que firmaron 103 países, y terminar con la deforestación para el 2030, si esto es algo bueno o es insuficiente. ¿Y qué rol tiene la Argentina en ese contexto? Porque hay mucho tema político alrededor de justamente de cómo se hace para salir de este brete en el cual estamos, contaminando el planeta. Y el otro tema que vamos a hablar es del análisis de, diríamos, cómo queda posicionado el oficialismo en la presencia de la G20 y de esta cumbre, y también con respecto a la imagen y demás de los candidatos para las elecciones, posibilidades de revertir los resultados y demás. Brevemente les quiero hacer un comentario con Gustavo Marangoni, analista político y politólogo, un lujo tenerlo en el programa. Vamos a hablar de este último tema. Yo les quiero hacer un breve comentario. The Economist, un prestigioso diario, dijo hace unos días, ya hace 1 o 2 semanas, que solo los locos esperan diferentes resultados con la misma medida, ¿no? Por las medidas que estamos tomando, que yo siempre les muestro en la calecita, sería bueno si el director pone una calecita atrás mío, como para empezar el programa, porque la verdad que es ese segmento que tengo hace 18 años, que yo vengo mostrando en los diarios, que se repite la historia, estamos pero a full. Porque no solamente congelan los precios de los productos de la canasta básica y demás, que está entre otras partes el alcohol también, digamos que lo dijimos el otro día, sino también quieren ir por los medicamentos. Tema que saben perfectamente que no va a dar resultado porque hubo varias experiencias, ya hablamos acá con todos los economistas y los riesgos que eso implica porque genera más emisión. La emisión genera más inflación y que los economistas saben perfectamente que esto va a generar más inflación y que la inflación viene no por culpa de los empresarios, sino por la falta de inversión y la emisión. Yo quiero hacer un breve comentario que tiene que ver con que la Argentina está viviendo de alguna manera este desarmado del tejido social y vemos que se plasma esta pobreza y algunos hechos de corrupción, diríamos, y falta de institucionalidad, lamentablemente, en los hechos que vemos, por ejemplo, del aumento del narcotráfico y territorio tomado en Rosario y en muchos barrios carenciados y villas, lo que está ocurriendo en el sur con el aumento del terrorismo, de los presuntos mapuches de la RAM, la falta de Estado, o lo que comúnmente llamamos un Estado fallido, es de alguna manera lo que estamos viendo con estos hechos, que son un emergente de lo que les dije al principio, que es la pobreza y algunos hechos de corrupción. Yo creo que realmente para salir de esta situación, que creo que va a ir de mal en peor si no ponemos y tomamos el toro por las astas, hay que tomar políticas de Estado. Y bienvenido es uno de los fallos y la justicia, que es fundamental en este tema, de, mejor dicho, una medida que tomó cautelar la jueza María Servini, del Juzgado Federal número 1, donde de alguna manera limitó y detuvo totalmente esto de dar plata a cambio del voto. En este caso, los 15.000 pesos de subsidio a los artistas, antes había sido para 5.000 pesos para los jóvenes el programa de apoyo extraordinario para la cultura solidaria. Bienvenida esa noticia, una buena para Servini, la jueza. Y creo que sí, que es fundamental. Las instituciones, los 3 poderes, políticas de Estado, porque si no salimos de la pobreza y de esta falta de institucionalidad en algunos aspectos, como por ejemplo comprar el voto, creo que va a ser muy difícil salir y va a haber más secesionismo y más desintegración, más descomposición social. Después de la pausa, los invitados. Acero para hacer. Ternium.
¿Qué tal, Gustavo? Un lujo tenerte. ¿Cómo estás? Hola Elizabeth, gracias por la invitación, muy bien. Gracias. Solamente empecemos por qué opinás de lo que acabo de decir al principio del programa, de que de alguna manera estos hechos que parecen aislados, faltan 10 días para las elecciones, tienen que ver esto de toma de territorios por parte de narcotráfico, terrorismo en el sur, de una falta de Estado y de alguna manera una descomposición o decadencia que se manifiesta de esta forma, que realmente tiene que ver con la pobreza y demás, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? ¿Si es parte de un todo o no? Creo que vos das un poco en la tecla cuando señalás el tema de un Estado que a la vez que es omnipresente es débil en todas las áreas, ¿no? Tenemos un Estado en lo económico, un Estado en materia de la seguridad, un Estado en temas de asistencia. O sea que el Estado está, pero está débil. Uno diría está fofo. Por momentos está difícil de actuar. Esto lo sienten los distintos estadios y estamentos de nuestra sociedad. Los sectores más vulnerables te lo señalan con seguridad. Te dicen, mirá, me cuesta salir de mi casa a las 5 de la mañana para tomarme el colectivo y el tren y evitar que tenga un episodio de inseguridad y a lo mejor la policía no tiene la presencia que debiera tener. Te lo dice el comerciante, que te señala que el Estado está muy presente cuando es el momento de cobrarte el impuesto, pero está menos presente al momento de devolverte en calidad de servicios y de regulaciones todas las contraprestaciones correspondientes. Te lo plantean los sectores más grandes de la economía, que te dicen, mirá, faltan condiciones que fomenten la inversión, que fue otra de las temáticas que vos abordaste en tu introducción. Entonces yo creo que ahí vivimos en una sociedad donde, como cualquier otra, hay fallas del mercado, hay fallas del Estado y de alguna manera nos falta una política clara para poder desenvolverse de una manera muy práctica frente a esto, ¿no? Generalmente la reacción primera es largos diagnósticos, discusiones de carácter conceptual y teórico, cuando hay que escuchar más aquello que nos aconsejó hace muchas décadas Ortega y Gasset, argentinos a las cosas. ¿Cómo ves la gestión en el G20 y en la cumbre climática 26 de tanto el presidente como la comitiva? Mirá, yo lo prefiero ver al presidente en esos ámbitos que con una libretita negra anotando lo que le dicen algunos vecinos, no porque él no tenga que escuchar a los vecinos y no tenga que hacer campaña de alguna manera, pero lo quiero ver con los temas de la agenda económica fundamental que tiene que ver la negociación con el Fondo Monetario Internacional o con las cuestiones vinculadas al cambio climático. Me parece que un presidente tiene que estar más compenetrado con esas cosas. Respecto de los resultados concretos, bueno, creo que se logró algo, digamos, que el G20 recomiende al fondo seguir considerando la cuestión de las sobretasas. Es un tema de la negociación que tenemos con el fondo. Sirve, pero acá hay que saber que se trata de una cuestión mucho más compleja, que Argentina está negociando no solo patear para adelante los compromisos que tenemos con ese organismo internacional, sino fundamentalmente diseñar un programa homogéneo, coherente, coordinado para después de las elecciones, porque lo que nos espera cuando se termine el recreo electoral es una tarea enorme para estabilizar una economía que tiene más de 50% de inflación, más de 40% de pobres y que tiene realmente una situación de marginalidad respecto al mundo financiero internacional que se traduce en un riesgo país de más de 1.700 puntos y que también en el plano interno nos presenta este rostro tan conocido y a la vez tan preocupante que es la carrera peso-dólar que nos inquieta a todos y que sabemos las consecuencias que suele tener. ¿Qué ves para después del 14 de las elecciones si no llegan a ganar, que todas las encuestas dan que va a ser muy parecido al resultado de las PASO, apenas pueden llegar a recuperar el oficialismo a algún punto, teniendo en cuenta lo que acabas de decir y lo que todos vemos que es la falta de confianza, punto clave para el tema económico, para que vengan inversiones? Este gobierno, el kirchnerismo específicamente, no inspiró, y más con este congelamiento, cepo, o sea, ¿quién va a venir a traer la plata acá?
¿Cómo ves el día después? ¿Qué nos tenemos que preocupar? Porque se nos esperan 2 años difíciles. Mira, Elizabeth, yo creo que ya a esta altura del partido tener unos puntos más o unos puntos menos en las elecciones casi ni siquiera tiene tanta relevancia. Lo que es importante del 15 en adelante es que el gobierno, en primer lugar, homogeneice no solo su diagnóstico, sino su tratamiento sobre los problemas que nosotros mencionamos hasta aquí. Lo que no puede haber, me parece, para encarar la intensidad de los temas que tiene la Argentina por delante, es un estado deliberativo, casi de consorcio, para enfrentar esto. Entonces, si la estrategia para la inflación es el congelamiento, estamos fritos, ¿no? La estrategia para combatir la inflación y para lograr una economía más estable tiene que pasar por la coordinación de lo que el Ministerio de Economía, de manera acompasada con el Banco Central, con el Ministerio de la Producción, pueda llevar adelante junto con las acciones de Cancillería, etc. Me parece que la primera semana va a ser fundamental. Si tenemos una semana que se parece a la semana posterior a las PASO, y te diría, nos vamos a tener que preocupar. Si tenemos un gobierno que entra nuevamente en estado de facturas cruzadas, bueno, ahí la cosa se va a poner más peliaguda. Si con cualquier resultado, que mejore un poco, que quede igual, que empeore un poco, pero vemos una decisión, una iniciativa insisto, de armonizar puertas adentro y encarar esto con un equipo y con medidas consistentes, bueno, no va a ser sencillo, pero podemos ser razonablemente más optimistas. Ahora, siempre contesto lo mismo. Uno es politólogo, no astrólogo. Es muy difícil en nuestro país saber, sin consultar a los astros, cómo van a reaccionar los protagonistas centrales de nuestra vida pública. Sí, me queda un minuto. Lo más probable es que la oposición, cuando busquen el acuerdo para no terminar en caída libre y seguir con la gobernabilidad, en general, viste que el principio es dejar que se sigan equivocando. O sea, no me los imagino. Mirá, que el abrazo del oso, que lo quieran abrazar para que caigan todos juntos. Yo creo que lo más conveniente sería que el gobierno, como decíamos antes, gane coherencia interna y con coherencia interna le pueda proponer a la oposición, por ejemplo, no solo la votación en el Congreso del presupuesto del año que viene, sino también del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ojalá sea un acuerdo que establezca metas plurianuales y responsables, y de esa manera quizás el mejor estímulo para negociar sea no la convicción, que sería lo ideal, ¿no? Que los actores respondan a la convicción, sino el temor, porque la Argentina está en un escenario muy delicado económicamente por todo lo que describimos, y si no se actúa con responsabilidad y con profesionalismo, que es la primera obligación de cualquier dirigencia política, entonces las consecuencias pueden ser peores que las que estamos transitando ahora. Yo te agradezco y bueno, justamente por eso te entrevisté, porque sos politólogo y además fuiste presidente de Banco Provincia. Es una combinación interesante tanto de economía como de política y de análisis. Y bueno, esperemos sí que se haga parte de lo que vos decís, y es todo muy preocupante, ¿no? Y a la gente que agarre todo lo que le van a regalar, pero que voten a conciencia, porque ya la misma justicia está diciendo que no es legal. Yo te agradezco mucho, Gustavo. Nos hablamos después de las elecciones. Gracias, Elizabeth, por la invitación. Gracias. Buen programa. A vos. Después de la pausa, vamos a hablar con el ingeniero experto en este tema para ver las conclusiones de esta conferencia de las partes de cambio climático que se está llevando a cabo en Escocia, en Glasgow. Acero para hacer. Ternium. Aquí estamos. Gracias por estar, ingeniero. Está en Tandil. Ingeniero Gabriel Vázquez Amabile. Un gusto.
Hola Elizabeth, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Se escucha un forma poco parte bajito, del ¿puede ser? panel intergubernamental de cambio climático, eso es lo que les quiero explicar, que eso trabaja coordinado con las Naciones Unidas y ha participado en muchísimos informes que han presentado que tienen que ver también con lo que se utilizó hasta en el Ministerio de la Nación, con respecto a, por ejemplo, cuántos gases o cuánto, diríamos de alguna manera, hablando mal y pronto, brutamente, contamina la Argentina. Vos sos la persona indicada para que te hagamos esta consulta. Antes que nada, ¿qué opinás del tema de la cumbre? Las conclusiones y lo que van a hacer, ¿viste? El tema de la reducción de... terminar con la deforestación para el 2030 y reducción en un 30% del metano para el 2030. Bueno, se escucha bien ahí, sí, ¿no? Perfecto. Eh, la verdad que esta mañana nos relacionamos con algo que, bueno, en deforestación lo que plantea Argentina se compromete a, por lo menos lo que salió en el diario, porque viste que esto hasta que no termine la conferencia no vamos a saber bien qué es lo que se firmó, cuáles son los acuerdos, incluso después, entiendo que después de las COPs lleva unos meses a publicar los documentos. En términos de deforestación, Argentina viene bajando la tasa de deforestación muy significativamente y tiene una política de deforestación desde 2007 de reducción. Así que en ese punto es reafirmar algo que ya se está haciendo y aparte que lo que aparentemente dijo, por lo que dicen los medios, es que nos comprometemos a el control de la deforestación ilegal, y esa palabra no es menor, ¿no? Porque hay toda una ley marco y una ley leyes provinciales que limitan la deforestación, con lo cual de alguna manera eso ya va bien encarrilado y aparte con resultados, ¿no? Porque de política pública no solamente vos tenés que marcar eh, la política, sino también tenés que monitorear si esa política va siendo exitosa o no. No sé si me escuchan ahí, perdón. Escuchamos perfecto y eso fue lo que firmó la Argentina, pero como vos bien explicaste, nosotros ya tenemos un tema de cuidar los bosques, que de alguna manera el presupuesto le dio 2.000 y pico millones de pesos cuando ese fondo preveía 45.000 millones de pesos, así que ya no lo estamos cumpliendo. No, bueno, la ley está desfinanciada, eso es cierto, pero era esperable que fuera así. El sector agropecuario lo tomó, se acostumbró, las provincias, el proceso fue como tiene que ser, se hizo una ley marco nacional donde se dio tiempo a las provincias a que hicieran sus propias leyes, y eso te digo, para que te des una idea, pasamos de tasas de deforestación de 400.000 hectáreas por año a 160.000, que es el promedio de los últimos 5 años. Y eso hizo que los inventarios de gases de Argentina vienen bajando para el sector de agricultura. Los inventarios, perdón, si hago un tecnicismo, ¿no? Argentina presenta todos estos informes, como vos decías recién, desde el año, ya en el 2015 se empezó a formalizar diferente, con más continuidad, todo lo que es inventario, porque es fundamental que nosotros tengamos muy bien cuantificado cuáles son los inventarios, las emisiones del sector de energía, el sector de industria, el sector de agricultura, silvicultura y ganadería y el sector de energía. Así lo presentan todos los países y es una obligatoriedad. Para que la gente lo pueda entender sencillito, ¿cuánto contamina la ganadería? Porque de alguna manera esto de bajar la reducción de metano, cuando lo que más contamina es lo que es el carbón y el petróleo, apuntaron a el gas metano. O sea, de un saque, lo que más contamina, que es China y Estados Unidos, con lo que acabo de decir primero, apuntaron a lo que tiene que ver con el metano, que tiene que ver con la ganadería y la fuga de gases. ¿Nos podés explicar eso? Vos nos explicabas que había una cuestión política ahí. No, totalmente. No, bueno, el punto es, para entender a la COP de hoy, tenemos que recordar cuál es la causa de todo esto y cuál fue el objetivo y cuál es, como dicen en inglés, el principal drive, la principal fuerza impulsora de esto del cambio climático, que ya no se discute más si eso no es antrópico, eso ya es una discusión que pasó de ser científica a ser política, punto, y se terminó la historia. Bien, datos, hechos y números. ¿Cuál es la principal causa del cambio climático? Durante 300 años quemamos un montón de carbón que la naturaleza le llevó millones de años secuestrar, y ahora pretendemos que con la agricultura del mundo lo volvamos a secuestrar en 30 años. Eso es una cosa, es un absurdo físico y es un absurdo, digamos, temporal. Es imposible que eso se vuelva a revertir con la inercia que el proceso ya tomó. En esos 300 años no todos los países tuvieron la participación. Hay un trabajo francés que acumula las emisiones de 1750. Por supuesto, Argentina es una línea muerta en todo este periodo porque nosotros estamos con las vaquerías y en Europa empezamos con la revolución industrial. Bueno, ¿qué
¿Qué quiere decir esto? Que hoy, si vos tomás las emisiones del mundo, del 75 al 78% del mundo, las emisiones totales, es combustible fósil, energía y transporte. ¿Esto qué quiere decir? Que si la principal limitante que tenemos hoy es el tiempo, ¿qué hace cualquier persona cuando tiene un factor limitante? Prioriza. Si vos tenés que priorizar y en tu agenda 75% se lo lleva una causa y la ganadería es el 18% de las emisiones del mundo o menos, las 12, 14, toda la ganadería del mundo, toda. Vos vas a pensar en reducir el metano cuando en realidad el brazo de palanca fuerte lo tenés con fósil. ¿Qué hace Estados Unidos? Vos acordate de un portazo de la COP21, de la COP de París, ¿te acordás? No de 21. Vuelve Biden más vivo, ¿no? La licencia, ¿no? Yo no soy político, pero se sienta y quiere liderar ahora una propuesta. La propuesta de Biden es: vamos a trabajar sobre el metano, vamos a bajar el 30% de las emisiones de metano del mundo. Muy bien. Estados Unidos con China y un par de países más tienen casi la mitad de las emisiones del planeta. Fenómeno. Argentina tiene menos del 1. Tiene el 0,8% de las emisiones del mundo. Fenómeno. Argentina no va a enfriar el planeta. Punto. No quiere decir que no se tiene que comprometer ni colaborar, pero digamos la responsabilidad que le toca y el impacto que puede tener en lo que es Argentina, de vuelta, números, hechos, es simplemente, se ve a la vista, están los números a la vista y son públicos. Entonces Biden dice: vamos a bajar el metano. Bien, las emisiones de metano en Estados Unidos es el 12% de sus emisiones, y ellos proponen bajar el 30% de sus emisiones de metano, o sea que van a bajar el 4% de sus emisiones al 2050. Y él dice que eso es ganar tiempo. Argentina, mira, fíjate, Australia y Argentina tienen la misma participación de metano en sus inventarios. Argentina es el 24%, Australia el 22%. Australia no firmó este compromiso previo que están en esos side events que está viendo ahora en la COP, porque Australia sabe que no puede bajar el 30% de todas sus emisiones de metano porque mayormente vienen de la ganadería. A Argentina le pasa lo mismo, pero Estados Unidos, la mitad de sus emisiones de metano no provienen de la ganadería, sino que provienen de las emisiones fugitivas de extracción de gas y petróleo. Y eso lo pueden reducir con tecnología, incluso mejorando la eficiencia de extracción de combustible. O sea que te das cuenta que el país, fíjate que China no fue directamente, y Estados Unidos no propone bajar combustible fósil, propone trabajar sobre el metano. O sea, es patear la pelota afuera y es, en definitiva, mostrarnos a todos que hoy ya no hay ignorantes, hoy ya los números están a la vista, conocemos un montón de datos, son públicos. La gente no es tonta, digamos, los países que defienden sus economías. Cuán, de alguna manera, inclusiva es esta negociación cuando estamos jugando a la política. O sea, la verdad que la política mata todo tipo de cooperación en este plano si no ponemos de vuelta sobre la mesa la verdad y sobre la que hay que trabajar. Perdón que me extiendo, Elisa. No, que te quiero, a ver si entendí bien, que es lo que me pareció que ya me lo habían dicho a mí, y vos me lo estás corroborando científicamente. O sea, de alguna manera, bueno, en realidad lo que hay que bajar es fabricar carbón, contaminar con la extracción de petróleo y demás. Que eso es lo que más hacen estos países enormes, China, después Estados Unidos, también Rusia, que no fue. Bueno, como eso es tan complicado y lleva tiempo, mientras tanto atacamos con el tema del metano, que son justo los países subdesarrollados que tienen ganadería y demás. O sea, eso es un lobby, diría, una cuestión política, porque los más poderosos terminaron, con esto aplastan a los más chiquitos, ¿o entendí mal? No entendiste mal. Es más, a ver, primero que me preocupa porque Alberto Fernández se fue de acá con datos de sus propios los técnicos del Estado, que no son políticos, sino que son técnicos, explicándole esto. Él sabía que eso no tenía que firmarlo, no sé si lo va a firmar, si está haciendo campaña desde allá, no lo sé. Pero al margen de eso, lo que vos estás planteando así, o sea, es buscar un enemigo. A ver, voy a hacer una elucubración. El cambio climático fue en definitiva patear la pelota en los 90, antes el enemigo número uno era la energía nuclear. Era un problema en Europa y los verdes, como dicen, se la pasaban tomando plantas nucleares. Eso lo conozco porque mi viejo laburaba en la Comisión Atómica acá en Argentina, en 6 a 20 años en residuos radiactivos, y él me contaba el problema en Europa con los partidos verdes que eran muy activistas y muy militantes, iban a hacer algún desastre. De Birli Birleque, como dice mi abuela, apareció el carbono. Y resulta que la energía nuclear hoy es una energía limpia, entonces tenemos un enemigo nuevo, el carbono, fenómeno. Entraron a rodar una pelota a la cual, con la inercia que se generó estas emisiones,
Yo creo que hoy políticamente se han dado cuenta que no es tan fácil cambiar, porque aparte un punto en los 90... Ya se me termina el programa, Gabriel, se me termina el programa para no seguir en los detalles técnicos, pero bueno, lo bueno es que terminar con la deforestación, me parece fantástico, para el 2030 son el pulmón del mundo los bosques, ¿estamos de acuerdo? Eso salió de esta conferencia climática. Lo otro que me estás explicando del metano, nos quedó claro que no sabemos todavía si la Argentina lo firmó, que no nos conviene y que no va a ser la solución a nivel mundial, porque lo que más contamina, aviones, autos y demás, y petróleo, sigue. Eso es lo que entiendo. Y para terminar, lo de hidrógeno, esto que van a traer, que me quedan 30 segundos, que dijeron que van a hacer una mega inversión. La verdad es que no se sabe nada. Ojalá que se pueda. El problema de energía que tiene el mundo no lo tiene Argentina. O sea, bajar la matriz fósil en un 90% para la carbono neutralidad del 2050, que es una meta absurdamente alta, también lo tiene Argentina, no es tan fácil. La buena noticia, si entonces comentario, es que Argentina tiene equipo de gente que está trabajando en lo que es gas de efecto invernadero, se conoce el tema, y que puede forestar. La forestación es una muy buena oportunidad para Argentina para crecer en un sector que está subdesarrollado, se puede aumentar energías renovables, hay oportunidades, pero hay que ver qué amenazas tenemos que convierte esto en un cepo a la comercialización de nuestras. Bueno, te voy a volver a invitar para que nos expliques en otro programa, seguramente a fin de año o el año que viene, los detalles de lo que puede pasar si no hacemos la reconversión a nivel mundial. Muchísimas gracias y un lujo tenerte en el programa, Gabriel. Bueno, muchas gracias a ustedes. Te lo felicito por el programa, está muy bueno. Gracias. Yo me despido de ustedes hasta la próxima semana, que van a ser unos días antes de las elecciones, por eso hoy aprovechamos para hablar de política. Bueno, traten de pasarla bien, estamos en redes. Chao, gracias por estar ahí. Pero pésima la experiencia. Estando bien abajo ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe. El dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo.